Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén bien. La idea de hoy es compartir 1 Corintios 11, del 11 al 22. Y si no lo has leído antes de ver este video, léelo y después vení y ve este video. La idea es, la primera cosa que tenemos que tener en cuenta es el versículo 1, que aunque no está en este pasaje, es en el pasaje del día de ayer. Seguramente lo habrás leído, y si no, léelo. Pablo dice que hay que ser imitadores de él como él es de Cristo. Y lo que Pablo apunta es que tenemos que imitar a Cristo, cómo él vivió, cómo él es. Tenemos que ser como Cristo. Eso es lo que apunta Pablo en ese primer versículo. Y este versículo conecta tanto lo de versículos anteriores como estos pasajes. Y teniendo eso en mente, de ser como Cristo, Pablo ve en la iglesia de Corintio ciertas cosas que no le agradan. Y una de las cosas que no le agrada es los abusos en la cena del Señor. Pablo ve que en la iglesia de Corintio no entienden lo que significa la cena del Señor. Por lo cual, cuando hacen la cena del Señor, los corintios hacen comilonas, hasta se embriagan, y otros pasan hambre. Y Pablo dice, no, esto está mal, esto está mal. Y lo que fallaron los corintios es que ellos no comprendieron qué significaba la cena del Señor. ¿Para qué está esta institución? Este recordatorio. Es poder recordar lo que Cristo hizo en la cruz. Por mí y por vos. Entonces tenemos que reflexionar sobre dos cosas. ¿Somos imitadores de Cristo? ¿Estamos imitando su vida como Él es? ¿Estamos dejando que el Espíritu, que Dios obre en nuestras vidas, que su palabra haga efecto en nuestra vida? ¿Estamos obedeciendo sus mandatos? Y la segunda reflexión es, estamos recordando, estamos teniendo un tiempo ahora en esta cuarentena que no nos podemos juntar, no podemos estar en la iglesia, pero nos apartamos un tiempo para poder reflexionar, para poder recordar lo que el Señor Jesús hizo en nuestras vidas, cómo Él murió, cómo Él dio su vida, cómo su sangre nos limpia de nuestros pecados. ¿Estamos recordando eso? Yo quisiera que tomen esas dos reflexiones. Hola queridos amigos, gracias al Señor podemos nuevamente encontrarnos a través de estos medios para estudiar la palabra de Dios. Por la gracia del Señor venimos estudiando en la epístola de 1 Corintios. Hoy nos tocaría 1 Corintios capítulo 12, en mi Biblia se titula Dones Espirituales. Cuando hablamos de dones espirituales decimos, ¿qué es un don? Y un don viene de la palabra don viene de la palabra griega charis, que significa gracia. Gracia significa un favor, un regalo, un oficio, un poder. Más que nada, un favor. Y estos son favores o gracias o regalos que Dios ha dotado a su iglesia para que sea edificada, a fin de llegar a la estatura de la medida del Señor Jesucristo, a la unidad del conocimiento, de la unidad de la fe, como dice en Efesios capítulo 4. Y qué precioso que es encontrar en este capítulo verdades maravillosas respecto a dos cosas que vamos a ver hoy. Una es la soberanía de Dios en los dones espirituales y otra es la madurez espiritual en los dones espirituales. Ahora vamos a orar y así continuamos. Señor, encomendamos a ti este estudio, lo ponemos en tus manos. Deseamos, Padre, que tú nos vayas guiando por el Espíritu Santo, que nos muestres a través de tu palabra todo tu consejo, que edifiques a cada uno de mis hermanos, de mis amigos, eh, respecto a su vida espiritual, los dones que has dado a la iglesia, los dones que has dado a cada miembro en particular, o el don, y que cada uno lo desarrolle de una manera espiritual, madura, sabia, delante de ti. Padre Celestial,
Queremos darte gracias por este espacio de poder compartir la palabra de Dios, por la libertad de poder hacerlo y pedirte, Señor, por cada uno de los que están escuchando en este día, de cada una de las familias de la iglesia, para que las fortalezcas en fe y para que cada uno, Dios, aún dentro de sus casas, pueda desarrollar los dones espirituales. Que a ti sea toda la gloria. En el nombre precioso del Señor Jesús. Amén y amén. Muy bien. Vamos a nuestro estudio, los dones espirituales, en 1 Corintios capítulo 12. Les invito a que vayan abriendo sus Biblias y comencemos a estudiar este precioso capítulo. Decíamos que don es una gracia, un favor, algo, un regalo que Dios nos ha dado. Decimos que la palabra de Dios dice en Efesios capítulo 4, que el Señor Jesús, habiendo subido a lo alto y habiendo descendido, dio dones a los hombres. Con esos dones ha dotado el Espíritu Santo al cuerpo de Cristo, a su iglesia, para edificarla, para formarla, para lograr la madurez espiritual, llegar a la estatura de la perfección del cuerpo de Cristo. Cuando hablamos en este capítulo, comienza diciendo: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. ¿Qué responsabilidad tenemos los hijos de Dios de conocer los dones espirituales? Dijimos que en este capítulo vamos a poner énfasis en dos cosas. Una, la soberanía de Dios en los dones espirituales, y otra, en la madurez espiritual en los dones. ¿Por qué decimos en primer lugar la soberanía de Dios en los dones espirituales? Decimos porque encontramos la expresión como Él quiere en el versículo 11. Dice: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. También encontramos en el versículo 18: mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Vamos a leer los primeros versículos. Dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Acá empieza a mencionar los dones. Tengamos en cuenta que en este capítulo tenemos una lista de 13 dones espirituales. Ahí comienza el versículo 8, palabra de sabiduría; a otro, palabra de ciencia, según el mismo Espíritu; a otro, fe, por el mismo Espíritu; y a otro, dones de sanidades, por el mismo Espíritu; a otro, el hacer milagro; a otro, profecía; a otro, discernimiento de espíritus; a otro, diversos géneros de lenguas; y a otro, interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. La lista de dones sigue en los últimos versículos. Desde el versículo 28 dice: y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas, y así concluye la lista. 13 dones encontramos acá en 1 Corintios 12. Tenemos otra lista de dones espirituales en Romanos capítulo 12, luego otra en Efesios capítulo 4, y un versículo en 1 Pedro capítulo 4, versículo 19. Decimos que es un favor de Dios. Vamos a la soberanía de Dios
Y qué importante es recordar esta preciosa verdad que la Escritura enseña, la soberanía de Dios. Cuando decimos soberanía de Dios se refiere a la autoridad suprema, la autoridad máxima, la supremacía de Dios. Dios hace lo que quiere, Dios hace lo que se le place, y lo que a Dios le place es agradable, es bueno, es perfecto. Cuando hablamos de soberanía absoluta, decimos que eso es malo, que esté en las manos de una persona, pero excepto en la de Dios. En ningún nadie, en ningún ser, excepto en Dios, es más que segura esa soberanía absoluta. En Él no hay rasgos de tiranía ni de despotismo. Encontramos en la palabra que su voluntad es agradable y perfecta. Nabucodonosor, aquel rey tirano, déspota de la antigua Babilonia, luego de haber sido humillado, él reconoció la soberanía de Dios. Y él dijo en Daniel capítulo 4, versículo 34, que su dominio es sempiterno, significa que es eterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército de los cielos y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Esto está en Daniel 4, 34, 35. Qué bueno que es que reconozcamos la soberanía de Dios como hijos de Dios. Efesios 1, 11, encontramos preciosos textos. Dice el versículo 11, 1, 11, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. El propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Dios es soberano en su autoridad suprema. Vemos el puro afecto de su voluntad. Ahí también, en Efesios capítulo 1, cuando hemos sido adoptados. Vemos también en Romanos 12, versículo 2, que su voluntad es agradable y perfecta. Isaías 46, 10 dice que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Qué hermoso que es que cuando el Señor Jesús estaba en la tierra y los vientos, el mar y las tempestades se le sujetaban. Ahí vemos una clara autoridad de su poder, de su grandeza, de su soberanía, de que aún los demonios, dice la palabra de Dios, rogaban y clamaban para que el Señor no los echase. Y de esta manera vemos aquella autoridad en Dios. Ahora, yo quiero que nos centremos en este capítulo, habiendo repasado un poco la soberanía de Dios, en el punto de los dones espirituales. Y vemos en el versículo 12:7, su soberanía en manifestarse para edificación. Dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Un don espiritual es una manifestación del Espíritu Santo. Cada creyente en Cristo tiene al menos un don espiritual. Ningún creyente puede decir yo no tengo dones, porque de esa manera entonces no tendría el Espíritu Santo, entonces no sería creyente, sería aún una persona incrédula. Dios se ha manifestado con regalos, con favores, con estas capacidades sobrenaturales a las que llamamos dones espirituales en cada creyente. Ahora, esta manifestación del Espíritu Santo en la vida del creyente se va dando a medida que el creyente va creciendo espiritualmente y va conociendo a Dios en aquella forma en que comienza a servirle. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento encontramos cuando en Hechos capítulo 7 había que atender el servicio de las mesas.
y se encomienda a la iglesia a que escoja a 7 personas y que éstas sean llenas del Espíritu Santo y de sabiduría y llenas de fe, de buen testimonio. Y entre ellos estaba Felipe, y encontramos a un Felipe que tenía el don de servicio, pero también vemos a un Felipe en los capítulos siguientes en una campaña evangelística en Samaria. Él era un evangelista también. Felipe, don de servicio, que tenía el don de ayudar, de servir, colaboraba en aquellas atención de mesas de las viudas, pero también le vemos que es llamado Felipe el evangelista. Esta clara manifestación de Dios lo hace en su soberanía, como Él quiso, como Él quiso. Esta manifestación son dones espirituales para edificación. Dice para provecho, dice acá la palabra. Esto significa que qué importante que son el ejercicio y el desarrollo de los dones espirituales que Dios ha puesto en tus manos. Quiero que leamos, meditemos en Efesios y mires un poquito respecto a la referencia que hace a la edificación. Efesios capítulo 4 dice el versículo 12, y el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Acá está hablando del crecimiento de la iglesia, de la edificación de la iglesia. Este perfeccionar a los santos está hablando de la madurez espiritual necesaria para que la iglesia se arraigue en Cristo, ponga cimientos fuertes en Cristo, eche raíces en la dependencia total de la gracia de Dios. Y de esta manera, dice, llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. No está hablando de un conocimiento teológico, intelectual, sino de un conocimiento vivo, un conocimiento práctico, de vivir en la presencia íntima del Señor. Dios es soberano y soberanamente manifestó sus dones en tu vida, y esto es para que seas parte de la edificación del cuerpo de Cristo. Vamos al segundo punto dentro de la soberanía de Dios, en repartir con diversidad de dones. Versículo 11 del capítulo 12 dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Es como que llega la hora de repartir y el Espíritu Santo reparte. Dice la palabra como Él quiere, con diversidad de dones. Un creyente puede tener al menos un don por lo menos tiene. ¿Puede tener más de un don? Sí, claro, puede tener más de un don. No tenemos que confundir los dones espirituales con el fruto del Espíritu, que se explica en Gálatas capítulo 5, más el fruto del Espíritu, y ahí menciona 9 manifestaciones del fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Las 9 manifestaciones del fruto del Espíritu en Gálatas. El fruto del Espíritu es como dice, es el resultado de andar en el Espíritu. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, dice el versículo 16. Menciona primero cuáles son las obras de la carne, pero luego va a mencionar en Gálatas 5:22 cuál es el resultado de andar en el Espíritu. Ahora, esto obra en todo creyente. En todo creyente se va a producir el fruto del Espíritu en su andar en el Espíritu. Y está muy relacionado a la santidad
propia del creyente, a su relación personal con el Señor, a la llenura del Espíritu Santo. En cambio, los dones espirituales es otro tema distinto dentro del ministerio de la obra del Espíritu Santo en cada creyente. Él reparte, ¿m? Él reparte, y esto me lleva a reflexionar lo siguiente, que esos dones fueron dados según el designio de su voluntad, conforme a su propósito. Si Él repartió en mí tal o determinado don, si Él repartió en mí el don de fe, o repartió en mí el don de sabiduría, o el don de enseñanza, o el don de ayudar o servir, o el don de presidir, sea cual sea el don que Él repartió, debe ser esto para alabanza de su gloria, porque todo designio de su voluntad en ese propósito es para alabanza de su gloria. Entonces, si el don que Él haya repartido en mi vida no me hace menos importante que otro hermano en la fe que haya recibido otro don tal vez más importante que el don que me fue dado a mí. Entre los dones hay diferentes grados de importancia, claro que sí. Pero esto no hace más importante al Hijo de Dios que haya recibido un don más importante que otro. Así, por ejemplo, un don de ayudar, un don de fe, un don de maestro, un don de pastor, son dones sin duda muy importantes dentro de la casa de Dios. También está el don de consolación, está el don de dar, respecto de cada don que Dios te haya dado. Ahora, en esos grados, que hayas recibido un don no te hace menos importante que aquel que haya recibido 3 o 4 o 5 o 6 dones en su vida. Pero sí, Dios va a demandar responsabilidad a cada uno conforme a la medida que haya dado. Como dice en Lucas capítulo 12, al que más dio, más se le demandó. Y qué importante que es esto tener en cuenta, o como en la parábola de los 5 talentos. Cuando el Señor cuenta esta parábola, a uno dio 5 talentos, a otro dio 2 talentos, a otro dio 1 talento. Y cuando volvió el Señor y pidió cuenta, el que tenía 5 le devolvió otros 5, el que tenía 2 le devolvió otros 2. Sin embargo, al que tenía 1, no le devolvió 1 más, sino le devolvió el que le había dado. Y reconoció que su Señor era duro, era severo, reconoció que su Señor le iba a exigir, pero acá tiene el talento. ¿Y por qué si sabiendo todo esto, no, aunque sea lo pusiste en el banco para que produjera intereses con aquello? Y se entregó aquel talento al que tenía 10 talentos. Primero 5, después los 5 más que ha producido. A ese que tenía ahora 10, se le entregó aquel talento. Y al que no produjo nada, se lo echó fuera. Ahora, bien, buen siervo fiel, dice, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Esto no significa que si el creyente no hace uso de sus dones se va al infierno. De ninguna manera la salvación es por gracia. La salvación es una obra de gracia a través de la preciosa sangre de Jesucristo. Pero sí vas a perder la preciosa aprobación de Dios, de presentarte delante de su presencia cuando estemos delante de Él. Señor, esto que me has dado para llevarlo a cabo bajo el poder del Espíritu Santo, acá está, este fruto ha producido para ti. Bueno, el Señor reparte en su soberanía como Él quiere. Sigamos y sigue diciendo su soberanía en unidad al bautizarnos en un cuerpo. Dice el 12:12, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros,
pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, y también Cristo. Aquí encontramos la unidad del cuerpo de Cristo. Y el Señor, cuando hemos creído en Él, nos ha introducido al cuerpo de Jesucristo. Y nos ha introducido por el mismo Espíritu. Dice, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, dice, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Pero dice el 13, el versículo que tenemos que leer es este, dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Y aquí encontramos la soberanía de Dios en unidad al bautizarnos en un cuerpo. Unidad porque ya no hay diferencias entre, en este caso, griegos o judíos. Ya no hay diferencias entre esclavos o libres. O como hoy bien podríamos decir, no hay diferencias de razas, no hay diferencias de género, no hay diferencia en clases sociales. Es precioso ver cómo la iglesia de Cristo se compone de hermanos en la fe que sin interesar la cultura o la clase social o la nacionalidad, tenemos el mismo espíritu, un solo espíritu. Fuimos todos bautizados, es decir, sumergidos en un cuerpo. Recuerda que la palabra bautismo significa sumergirte. Y Dios ha hecho esto en su soberanía, en su propia voluntad. Nos ha introducido al cuerpo de Cristo por su mismo espíritu. Esto significa que tanto el esclavo como el libre, es decir, o el siervo o el que no es siervo, o el que tiene una raza y un color y otro tiene otra raza y otro color, tiene y es creyente en Cristo, tiene el mismo Espíritu Santo en su corazón. Dios ha hecho la unidad en la diversidad de personas. Y era muy fuerte la diversidad que existía entre griegos y judíos, entre los gentiles y los judíos. Para los judíos, un gentil era una persona inmunda, una persona que no era del pueblo de Dios. Y sin embargo, el judío creyente reconocía la unidad del cuerpo de Cristo en un hermano gentil. Esta unidad la hace el Espíritu Santo, cuando la salvación ha ido más allá del pueblo de Israel, a todas las naciones, así como ha llegado también a nuestras vidas. Y la iglesia de Cristo se forma, entonces dice, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. No podemos decir que somos creyentes y no tenemos el Espíritu Santo. El creyente en Cristo tiene el Espíritu Santo. El versículo 3 dice, por tanto os hago saber que nadie que habla por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, es decir, maldito a Jesús. Si tengo el Espíritu de Dios, no voy a decir jamás eso. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Si a Jesús llamo Señor y le invoco en mi corazón con mis palabras, es por obra del Espíritu Santo. Entonces, esto lo hace también el Espíritu Santo. Los judíos del siglo I, la iglesia primitiva, estaba totalmente sorprendida cómo el Espíritu Santo también ingresaba en los gentiles. Y a ellos Dios también les había dado dones. Su soberanía en unidad, esa unidad en los dones, en la diversidad de dones. Presta atención y observa en el capítulo, vas a encontrar diversidad de dones, el versículo 4. También diversidad de ministerios, el versículo 5. Diversidad de operaciones, el versículo 6. Los dones, como los describen acá, esta lista de 13 dones espirituales en el capítulo 12, son dados por el Espíritu, y el Espíritu es el mismo. A ti tal vez te dio el don de fe, a mí me dio el don de enseñanza,
A ti tal vez te dio el don de dar, a mí me dio el don de servir, pero el Espíritu es el mismo. Encontramos diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Ministerios que el Señor va abriendo dentro de la casa de Dios. Ministerios que el Señor va abriendo para la extensión del Evangelio de Jesucristo a toda la sociedad, a todo el mundo. Ir por el mundo y predicar el Evangelio a todas las naciones. El Señor va abriendo los ministerios. El Señor va poniendo los ministerios. Y a cada uno ministerios en particular. Cada creyente tiene un llamado particular, un ministerio a un llamado especial y por el Señor. Pero también dice diversidad de operaciones. Las operaciones son de Dios. Y acá pareciera ser un ámbito aún mayor. La operación de llevar el Evangelio a otras naciones, la operación de fundar iglesias en barrios, en lugares donde no hay iglesias, la operación de alcanzar niveles culturales o niveles dentro de la sociedad donde el Evangelio no llega. Bueno, operaciones de Dios dentro de los ministerios y con los dones que el Señor nos da. Podemos seguir viendo y encontramos la soberanía de Dios en ordenar el cuerpo. En los próximos versículos va a describir el organismo, la iglesia de Cristo, como un organismo vivo. Dice el versículo 14, además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Y si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no será del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Dios coloca, Dios ordena como Él quiere. ¿Por qué decimos ordena? Ahora mira los versículos siguientes. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Claro, si todo fuera ojo, ¿dónde estarían las manos? ¿Dónde estarían los pies? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Claro, un cuerpo tiene ojos, manos, pies, oreja, nariz, boca, lengua, pulmón, cientos de órganos y partes del cuerpo. Son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. La diversidad nuevamente en la unidad. Y esto debemos entenderlo. Dios soberanamente hizo el organismo de la iglesia, una iglesia viva, con Cristo siendo la cabeza. Él es la cabeza. Y nosotros miembros de ese cuerpo, que es la iglesia, donde Él es la cabeza. Mira lo que dice Efesios capítulo 4, cómo describe muy bien esto. Dice en el versículo 15, sino que siguiendo 4:15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Si el organismo no está unido a la cabeza, no tiene vida. Si el corazón, los pulmones no están unidos a la cabeza, no tiene vida. Acá la cabeza es Cristo, quien es el autor de la vida, quien es la vida en sí mismo, quien no fue creado, sino que siempre existió. Nadie creó al Señor. El Señor es eterno y Él es la vida en sí mismo y tiene poder para dar vida. Él dijo, yo soy la vida, soy la verdad, el camino y la vida. Bueno, esto es maravilloso en el Señor. Bueno, unidos a esa cabeza, el Señor nos edifica dentro del lugar que nos haya puesto en ese cuerpo. Sigue diciendo, volvamos al 12, dice el versículo 21.
Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a esto vestimos más dignamente. Y los que nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Pero porque los que nosotros son menos decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia, esto es, desarmonía o desorden o diferencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por el otro. Mira el versículo 24, pero Dios ordenó el cuerpo. ¿Mm? Acá vemos la soberanía, cómo el Señor ordena el cuerpo. A ti te puso como ojo. ¿Mm? Dios te dio ese don de fe. ¿Cuán necesario es el don de fe? Y de aquellos que tienen la visión que otros no la tienen. Jorge Müller fue un hombre que tenía un claro don de fe. Cuando no tenía un peso, él tenía en su corazón el llamado de rescatar los huérfanos de aquella Inglaterra llena de pobreza, llena de hambre, de enfermedades que estaba sufriendo. Y pudo levantar aquellos orfanatos grandes, esperando sencillamente en el Señor. En muchas oportunidades se sentaban a la mesa cuando no había ni siquiera un pan y oraban dando gracias al Señor por los alimentos que Él iba a proveer, y con fe lo decía. Y la puerta golpeaba y aparecían allí un camión lleno de bananas, en otra oportunidad un camión lleno de leche, en otra oportunidad un panadero. Y preciosas historias cuenta la biografía de Jorge Müller, y cómo en ninguna oportunidad pasaron hambre, pasaron frío, o cuando las calderas se echaron a perder, y aún así tuvieron para sustentarse. Pero tal vez el Señor te puso como oreja y para oír, para atender. Dios te dio el don de sabiduría. El don de sabiduría no significa que apenas te convertís de la noche a la mañana, ya de repente te sabes toda la Biblia. Sin embargo, Dios te va a dar una atención muy especial, ese don sobrenatural, para que al estudiar la Biblia puedas observar y conocer a través de ella todo el consejo de Dios, para que con sabiduría puedas entender con un sentido común, dar dirección al cuerpo de Cristo, a la iglesia de Cristo. Ahora tal vez Dios no te puso ni como ojo, Dios no te puso ni como oreja, pero te puso como boca, los maestros que enseñan la palabra, o los evangelistas que predican el evangelio. Qué precioso es esto. Mencionábamos hace un rato Felipe el evangelista y cómo aquella gente de Samaria se convertía. O Esteban, como un hombre que con fervor enseñaba la palabra y llevó a aquellos que lo enjuiciaban a recorrer las escrituras, demostrando el poder de Dios y con el fervor con el que enseñaba la palabra. Tal vez Dios no te puso ni como oreja, ni como ojo, ni como boca, te puso como pies para abrir nuevos surcos de el evangelio donde aún no ha llegado, para fundar iglesias, para llevar el nombre de Jesucristo, para que el evangelio llegue, como dice la palabra, hasta lo último de la tierra. O tal vez Dios te puso como mano para dar, para consolar, para dar un abrazo, para fortalecer la fe y la dependencia en el Señor, la confianza en el Señor. Bueno, diversidad de dones encontramos en la Escritura, pero el cuerpo es uno. El Señor es el mismo, el Espíritu es el mismo, Dios es el mismo, Dios es uno, Él es soberano. Mira el versículo 12, capítulo 12, 24, su soberanía en armonizar los miembros,
para que no haya desavenencia, lo decíamos, versículo 25, en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Claro, primero, no puede decir el ojo a la mano, no te necesito, y tampoco a la cabeza. No, dependemos los unos de los otros. Sea el lugar que Dios te haya dado en la iglesia de Cristo, en el cuerpo de Cristo, necesitas de tus miembros para crecer, para edificarte. Es muy triste cuando un hermano eh, se aparta, tal vez ofendido, tal vez con justa razón, tal vez sin justa razón, tal vez siempre es por una cuestión carnal y por una cuestión en la que Satanás ha trabajado para apartarle y para apartarle del cuerpo de Cristo. Y este hermano termina diciendo, no necesito de Dios, no necesito de la iglesia, y se aparta de él. No puede crecer y, y pierde la carrera, como decíamos en los estudios anteriores, de los capítulos anteriores. Queda descalificado. Habiendo él sido un mensajero del Señor, queda descalificado. ¿Por qué? Porque se ha ido otra la murmuración, otra la idolatría, otra la fornicación, como aprendíamos hace un par de domingos. Bueno, Dios en su soberanía armoniza los miembros. Él ordena como Él quiere. ¿Qué significa también? Que si hay algún miembro que dice de menor necesidad que otro, no hay miembros menos importantes que otros. Todos los dones son importantes. Si es verdad, todos los dones son importantes. Si es verdad, lo que quise decir es que algunos tienen mayor relevancia que otros. Así el que tiene el don de evangelista, el que lleva la predicación del evangelio y las almas se convierten y pasan de muerte a vida, sin duda que es de mucho más importancia que el don de servicio. Pero el don de servicio no deja de ser importante en el crecimiento del cuerpo de Cristo. O el que enseña la palabra, o el pastor, el que tiene el don de pastor, que busca las almas, que las alimenta, les da dirección. También es un don de mucha responsabilidad. Pero, sin embargo, dice, sino que todos los miembros se preocupen los unos por los otros. Dios puso a cada uno como Él quiso. Y esto no significa que si tenés el don de pastor, Dios te va a dar un mejor premio en el cielo que aquel que tenga el don de servicio. De ninguna manera. La recompensa en el tribunal de Cristo, Dios la va a aprobar con sus ojos de fuego. Van a examinar las motivaciones de nuestro servicio, de nuestro trabajo, de aquello que hemos hecho para el Señor. Aún así tengas el don de apóstol o el don de misionero, o el don de milagros, o el don de sanidades, o sea, el don que el Señor te haya dado. Bueno, esto no quiere decir que en el tribunal de Cristo Dios te va a dar un mejor premio. El premio va a depender de tu dependencia del Señor, va a depender de cómo has llevado a cabo la obra de Cristo en tu vida interior. Si lo has hecho con verdadero amor al Señor, si lo has hecho con verdadero amor a las almas, si lo has hecho con la aprobación de Cristo. Qué importante es esto de la aprobación. Una cosa es ser de bendición, otra cosa es ser aprobado. Vos podés bendecir a la iglesia con tu don de servicio y tocar en la alabanza, acomodar los bancos, limpiar los pisos, y realmente es una bendición. Yo puedo bendecir a la iglesia con los dones que el Señor me haya dado, enseñando la palabra, dirigiendo la alabanza, sirviendo al Señor en la iglesia, pero puedo no ser aprobado. El Señor Jesús fue aprobado cuando se oía una voz del cielo que decía,
este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento, en el cual tengo complacencia, la voz del Padre aprobando a su Hijo. Dios sonreía a Jesucristo, decía Rick Warren, y qué bueno que es que seamos aprobados. Y esto significa que más allá de la labor o servicio que hagamos, lo hagamos con verdadera dependencia del Espíritu Santo. ¿Podemos servir carnalmente? Sí, claro. ¿Podemos ejercer nuestros dones carnalmente? Sí, claro. Y en esto no vamos a ser aprobados. Y ahora vamos a entrar en este punto, el último, y allí vamos a ver cómo Dios nos enseña a tener madurez espiritual en los dones, en el ejercicio de los dones. Decíamos recién que podemos ejercer los dones con carnalidad. Los corintios eran carnales, sin embargo ellos tenían dones espectaculares, don de lengua, don de milagros, don de sanidades. Pero, ¿qué pasaba? Había divisiones, había murmuraciones, había fornicaciones, había carnalidad en el cuerpo de Cristo. Los dones deben ser ejercidos en una vida de temor y de santidad. Primero, entender que los dones son una manifestación del Espíritu para edificación. Quiere decir esto, el don no es mío, es de Dios, y Él me lo ha dado. Y así como Él me lo ha dado y se manifiesta en mi vida, me debe llevar a una responsabilidad hacia Dios. De entender que ese don debe edificar a mi hermano. Son para provecho, no mío. El don no es para provecho propio, es para provecho del otro, es para provecho de mi hermano en la fe, es para la salvación del incrédulo, en el caso del don de evangelista, para la edificación del cuerpo de Cristo. También tengo que entender que los dones espirituales, bueno, esto lo decíamos recién, son para provecho espiritual de cada miembro. Uno no puede llevar a cabo un don pensando en sí mismo. El don es para ejercerlo para el otro. Por eso es que dice el versículo 25, sino que los miembros todos se preocupen los unos de los otros. Los dones son responsabilidades dadas por Dios. El versículo 18, como claramente puso en el cuerpo como Él quiso. Jaime Fasol describía el don como una responsabilidad. Más allá de que es una capacidad sobrenatural dada por Dios, una aptitud, él claramente lo definía como una responsabilidad. Dios nos ha dado responsabilidades. ¿Por qué? Porque ha puesto en nosotros no solo el poder, sino el hacer por su buena voluntad, como dice allí en Filipenses. Si te ha dado Dios el don de sabiduría, significa que te ha dado esta responsabilidad y significa que tienes que ponerte a estudiar la palabra de Dios y tienes que aprender de ella. Cuando el Señor Jesús estaba delante de los doctores de la ley, se sorprendieron ellos de las preguntas que Jesús les hacía. A los 12 años, el Señor es sabio por excelencia, eternamente sabio. Él es la sabiduría personificada. Sin embargo, si él a la edad de 12 años, en su humanidad, preguntaba y fue realmente sabio en sus días acá en la tierra, ¿cuánto más nosotros, si Dios nos ha dado el don de sabiduría, por ejemplo, no estar estudiando, preguntando, buscando aprender? O si Dios te ha dado el don de fe, debes limpiar tus ojos de toda aquella tierra y de toda aquella tiniebla que te aparte del Señor y fortalecer tu fe en el Señor. El don de fe no se refiere a la fe salvífica, tampoco se refiere a la fe del fruto del Espíritu.
El don de fe se refiere sencillamente a esa visión que Dios ha dado a sus hijos y a sus siervos para llevar adelante el cuerpo de Cristo. Cuando alguien, por ejemplo, ve un terreno vacío o ve un lugar y dice, acá Dios tiene que levantar una iglesia. No hay una iglesia. Bueno, está mirando con visión, con ojos de fe, conforme al propósito y la voluntad de Dios. También la madurez espiritual en los dones me lleva a entender que los dones todos son importantes. Yo no puedo tener envidia de otro hermano que tenga algún don más notable, de mejor exposición que otro que sea tal vez un don menos notable o de menor exposición. Que el Señor nos haya dado responsabilidades y dones no hace esto a la aprobación de Dios respecto al nivel de su importancia. Sin duda, como decíamos recién, el don de ministrar la palabra a la iglesia desde el púlpito o de presidir a la iglesia de Cristo o de administrar los asuntos de la iglesia de Cristo, presidir o administrar, decimos que también es un don. En algunos lados dice presidir, en otro lado dice administrar. Oye, podemos decir que uno es más importante que otro, pero la aprobación de Dios no depende de la importancia del don. La aprobación de Dios va a depender de cómo has llevado a cabo con tu madurez espiritual esos dones. Por eso Pablo, en el capítulo siguiente, va a hablar del amor. Si no tengo amor, si hablase con lenguas angélicas, como dice, si tuviese la profecía, entendiese, si tuviese el don de fe, tuviese toda la ciencia, etcétera, etcétera, pero no tengo amor, nada soy. Por eso, en nuestras vidas debemos fortalecernos cada día en una santidad práctica, en una santidad diaria. Santificaos, decía la palabra, Dios le decía a Josué, santificaos porque Jehová va a hacer maravillas entre vosotros. Dios nos ha llamado a santidad, Dios nos ha llamado a una vida de santificación y no de inmundicia. Para que el Espíritu Santo pueda ejercer en mi vida los dones espirituales que Él me ha dado, debo conducirme en santidad. Debo estar lleno del Espíritu Santo. Debo andar en el Espíritu. Debo vivir en el Espíritu. Vivir bajo su control. Son una manifestación para edificación. Esto me tiene que llevar a una sumisión adorante. Reconocerle y decirle, Señor, este regalo que me has dado es tuyo y a ti te lo debo. Yo no soy nada. Señor, esto es algo que tú lo produces en mi vida y no yo. Entender que aquello que ejerzo es para provecho espiritual. Si yo dejo de ejercer mis dones y apago mi vida en el espíritu, estoy generando un daño no solo a mi propia vida, sino al cuerpo de Cristo. ¿Cuántos creyentes que han tenido el don de pastor, el don de consolación, el don de dar, el don de presidir, se han apartado, se han apagado y han sido de tropiezo porque no están edificando el cuerpo de Cristo, la iglesia local de Cristo? Es triste ver iglesias que se cierran cuando el creyente se aparta del Señor. Los dones son responsabilidades dadas por Dios. Entender que un día voy a rendir cuenta a Dios de aquello que me has dado. Bien, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Y entender que todos los dones son importantes. Si solo Dios te ha dado un solo don, y tal vez ese don consideres que no es importante, ten en cuenta que el Señor Jesús dijo, el más grande será el más pequeño en el reino de los cielos, y el más pequeño será el más grande en los reinos de los cielos. No conocemos a veces ni entendemos los parámetros con que el Señor mide.
Podés tener los 19 dones que la Biblia menciona, pero si no tenés una vida de temor al Señor y de dependencia de Él, entonces nada es. Nada sirve. Que podamos, como el apóstol Pedro enseñaba, decir nosotros en 1 Pedro 4:10, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Y dice así, como buenos administradores de la gracia de Dios. Estos dones son múltiples formas de la gracia de Dios. Administrarlo con temor y temblor, como buen administrador, aquello que has recibido. Y hagámoslo todo esto para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Si alguno habla conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre conforme al poder de Dios que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Este debe ser el fin. No ejerzamos nuestros dones carnalmente, ni por nuestra capacidad de experiencia, ni por nuestro conocimiento de experiencia o intelectual. No. Seamos sensibles al Espíritu Santo y hagámoslo esto en la dependencia del Espíritu Santo. Y así, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Siempre tened en cuenta que el Señor debe ser glorificado en el ejercicio de tu don. Glorioso es el Señor y que el Señor te bendiga mucho. Medita en los dones. Conoce el don que Dios te ha dado. Examina, pídele al Señor, Señor, ¿cuál es ese don que me has dado? Si aún no lo sé, ya lo tienes que saber. Estudia la lista de dones de este capítulo. Estudia la lista de dones de Romanos capítulo 12, de Efesios capítulo 4 y la de acá, 1 Pedro capítulo 4, versículos 9 al 11. 19 dones vas a encontrar allí. De entre ellos, Dios en su soberanía actúa con ellos en un determinado tiempo en la iglesia como Él quiere. ¿Quién soy yo para limitar la obra de Dios? Bueno, que como iglesia local sigamos creciendo, edificándonos, expandiéndonos, que nuevas iglesias nazcan, iglesias locales nazcan por la obra que el Señor pueda hacer a través de tu vida. Y esto para que Él sea glorificado. El nombre del Señor Jesús sea glorificado. Oramos, Señor, gracias por tu amor tan grande, por tu salvación y por la vida que nos das en Cristo. Gracias por los dones que nos has dado en el Espíritu Santo. Que a Él solo sea la gloria. En el nombre precioso del Señor Jesús. Amén y amén.